o una visión que otros deseen seguir o que otros deseen lograr. Así que el líder puede ser que no cumpla todos los requisitos, pero lo que el líder tiene que hacer es realmente explicar claramente la visión, y esa explicación de la visión de la empresa no es otra cosa que su idea, pero es una especie de suma de la visión de todos los empleados de la empresa o de los participantes o miembros de la empresa. Y la clave de del líder es precisamente dedicar y aglutinar todas estas visiones. Y el líder debe ser una persona apasionada que cree en su visión. Y lo que va a ocurrir también es que uno va a aglutinar a todos los miembros de la organización en un grupo de gente joven, por ejemplo, donde ellos todos participen de la información para lograr esa meta última que tienen de ser competitivos, ¿no?, frente en el mundo. Y a medida que esto va ocurriendo, todos van participando, compartiendo la información, y va a ser un proceso muy rápido de aprendizaje. Vamos a finalizar esta primera sesión de preguntas y respuestas con una participación de Panamá, de la Universidad Tecnológica de Panamá. Escuchamos. Buenas tardes. La pregunta es la siguiente: ¿cómo puede un líder que cambia sus estructuras mentales, mejora su campo de conciencia y su percepción de la realidad, influir para que las personas bajo su mando cambien también? Gracias. Para responder esa pregunta, yo diría tal vez dos cosas. Primero, que la experiencia de que la persona misma ha tenido es algo que puede participarlo a otros, que lo puede transmitir. El hecho de que se hayan hecho nuevos descubrimientos sobre sí mismos y más introspección personal, eso lo puede transmitir a los demás y puede compartir este conocimiento con otros. Este es un mensaje muy poderoso, muy fuerte, que llega, que impacta. El líder empezará a cambiar en su comportamiento también, y va esto a impactar con su ejemplo a sus empleados. Así que aun cuando hayan o no compartido y explicado de qué se ha tratado su experiencia personal, de todas maneras el ejemplo y el comportamiento y la actitud de esa persona va a contagiarse y va a ser contagiosa para los demás. Por ejemplo, si alguien ha descubierto algo acerca de sí mismo, y entonces lo va a conversar con los demás, y de esta manera eso mismo ya se convierte en un aliento y en un ejemplo, y contagia a los demás, para que los demás también crean en esa nueva visión y ese cambio que el líder ha emprendido. Gracias, señor Hoffman. Continuamos ahora con el módulo 2, en el cual el señor Hoffman hablará sobre nuestra habilidad de comprender el aprendizaje organizacional. En 1946, Einstein declaró: "El mundo que hemos creado como resultado del nivel científico al que hemos llegado ahora, nos está creando problemas que no podemos resolver dentro de la misma realidad en la cual fueron creados". Así es que, como en el caso del cuento sufí, necesitamos seguir buscando nuestras soluciones dentro de nuevas y desconocidas realidades. Regresando al modelo conversacional que propusimos, el elemento final que dejamos sin analizar fue el de la influencia que tienen nuestras actitudes sobre los resultados que producimos. El punto de vista desde el cual partimos para atender cualquier situación condiciona siempre el tipo de resultados que se lograrán. Digamos que yo parto desde el punto de vista de que puedo contribuir a la solución de un problema en particular. ¿Qué tipo de cosas voy a hacer? Probablemente voy a comenzar por generar algunas ideas. Tendré ciertas conversaciones con los demás para generar más ideas, para aportar liderazgo, etc. Y hasta pudiera ofrecerme a tomar la responsabilidad de realizar ciertas tareas. De esta manera seré autor de la solución o parte de ella. Se notará mi presencia y produciré buenos resultados. Si usted se encuentra con alguna otra persona que enfoque el problema desde el punto de vista que en realidad ese no es su problema o que no puede hacer nada para solucionarlo, ¿qué cree que hará dicha persona? ¿Se pondrá a protestar? ¿Pero a quién?
¿Tratará de convencer a otros para que crean lo mismo que él o ella cree? ¿O a lo mejor tratará de bloquear otras iniciativas? You have even seen them actively trying to undermine a project or an initiative. Esa persona en realidad no sabe cómo contribuir. Why do you think someone ¿Por qué cree usted que es atractivo el partir desde la base que el problema no le concierne o que no puede ser nada de antemano? ¿Por qué haría esto un grupo de trabajo dentro de una organización? Si reflexionamos sobre la petición de que les hice anteriormente para que se dirigieran a sus compañeros de auditorio, quizás lleguen ustedes a la misma conclusión. Si no se me da la responsabilidad de algo, no se me puede culpar o juzgar por los demás si algo sale mal. La buena noticia en relación con el concepto y de actitudes es que usted y yo y nuestras organizaciones sí tenemos opciones de escoger. Podemos escoger cambiar nuestra actitud. Esta es una decisión clave. Reflexionando sobre nuestras premisas, ¿cuál es el impacto de una cultura organizacional que apoya pasiva o activamente el punto de vista clásico de que ese no es mi problema? Bueno, las ideas no se generan, no se busca ninguna solución, no se tiene disponible la información veraz para tomar decisiones eficaces y el aprendizaje nunca se ocurre. ¿Cuál es el impacto de una cultura organizacional que parte del punto de vista de que todos debemos hacernos responsables de los problemas? Bueno, comenzamos a escuchar a los demás, se analizan nuevas posibilidades, se hacen disponibles nuevas opciones o información útil para tomar decisiones y se crea de repente el ambiente de aprendizaje que buscamos. Quisiera referirme a algunas investigaciones que nos ayudarán a entender mejor todo esto. Una de ellas es el trabajo desarrollado por los doctores Clayton Lafferty y Robert A. Cook, ambos de la Universidad de Illinois en Chicago, desarrollado a partir de 1983 y el cual propuso un sistema de medición llamado Inventario Cultural de la Organización. Ambos investigadores ahora colaboran con el Instituto de Investigación de Sinergia Humana. Este instrumento mide las normas y expectativas de comportamiento asociadas con las creencias y valores compartidos dentro de una organización. Los evaluados revisan 96 frases que describen algunos de los estilos de comportamiento que cualquier persona dentro de una organización adoptará al realizar su trabajo o al interactuar con los demás. Estas frases miden dos estilos culturales diferentes. Algunos de estos estilos son positivos y motivadores de relaciones interpersonales constructivas, de interés por resolver problemas y de crecimiento personal. Otros estilos pueden motivar conflicto innecesario, insatisfacción y síntomas de estrés por parte de los miembros de la organización. Los doctores Lafferty y Cook afirman que todos los estilos de trabajo se relacionan y son el resultado de ciertas variables estructurales de la organización, de los sistemas de recompensa, estilos y filosofías gerenciales, y de otros factores que pueden ser modificables, por lo menos hasta cierto grado, por quienes están en posición de liderazgo. Estos dos estilos se colocan alrededor de un círculo o reloj, el cual denominan circunplex, sobre el cual se anotan los resultados de las respuestas que definen los estilos o perfiles culturales en la organización. La ubicación de los estilos sobre este diagrama de reloj depende, por ejemplo, del grado de atención que esos estilos ponen en la gente y no en las tareas que realiza, el énfasis que le dan a la precisión de acciones que contribuyen a la satisfacción en el trabajo y no solo a la identificación de necesidades o lo negativo. Los autores definen las áreas en el reloj de la siguiente forma. Los estilos culturales ubicados en la parte superior son aquellos que permitirán que la organización cumpla con las necesidades y satisfactores selectivos de mayor altura. Los estilos en la parte inferior fomentan la satisfacción de necesidades organizacionales básicas o de supervivencia y por lo tanto tienden a generar comportamiento defensivos. Los estilos ubicados hacia la derecha del reloj reflejan una especial preocupación por la gente. Los comportamientos que se generan con estos estilos culturales fomentan las relaciones interpersonales y el trabajo compartido. Los estilos hacia la izquierda tienden a dar mayor atención a las tareas.
Aunque estos estilos implícitamente involucran también las relaciones interpersonales, más bien tienden a preocuparse más por el resultado esperado del trabajo que se realiza. El resultado de este inventario cultural generalmente se puede describir en términos de 3 tipos distintos de cultura de trabajo: una cultura constructiva, una cultura pasiva defensiva o una cultura agresiva defensiva. En la constructiva, los miembros de la organización son motivados para interactuar con los demás, realizando sus tareas de manera tal que les ayude a satisfacer sus necesidades colectivas. Los de un ambiente pasivo-defensivo actúan bajo la convicción que deben interactuar con los demás siempre y cuando con su seguridad en el trabajo no se ponga en riesgo. En un ambiente agresivo-defensivo, los trabajadores consideran que deben realizar sus tareas de manera obligatoria y que esto protege su estatus y seguridad en el puesto. Aunque nos tardaría muchas horas analizar en detalle todos los elementos de este valioso inventario, quisiera enfatizar que el valor de este instrumento para nuestros propósitos ahora es que nos ayuda a interpretar ciertas tendencias de comportamiento en el trabajo que nos sirven de guía en el camino que debemos tomar para convertirnos en una organización de aprendizaje, partiendo siempre de la comprensión que tenemos de nuestra cultura organizacional. Cuando los doctores Lafferty y Cook trabajan con varias empresas durante sus estudios para diseñar perfiles culturales, solicitaron a los encuestados contestar el cuestionario desde el punto de vista de qué tanto en realidad sus organizaciones apoyaban y recompensaban esos comportamientos. Luego, en una encuesta por separado, se les preguntó a las mismas personas hasta qué grado les gustaría ver esos comportamientos si trabajaran dentro de una cultura organizacional ideal para ellos, una que les permitiera tener el mayor éxito posible. Esto permitió a los investigadores desarrollar los perfiles de cultura organizacional actual y los de una cultura deseada. Esto les permitió realizar análisis de validez y calibración del modelo. Lo que ellos descubrieron fue que generalmente todas las personas, independientemente de la región o país en el que viven, coinciden con un mismo tipo de organización ideal en la que quisieran trabajar. En términos del diagrama del reloj, se ve de esta manera. Sus preferencias tienden a favorecer los estilos de tipo constructivo y a evitar caer en estilos pasivo-defensivos o agresivo-defensivos. Los encuestados consistentemente describieron como lugar de trabajo más deseado uno en el que se apoya el desarrollo personal y el aprendizaje, en el que los directivos y líderes apoyan y guían fomentando nuevas ideas y la toma de riesgos, y en el que se valoriza nuestra propia integridad. A medida que más y más organizaciones fueron encuestadas, los investigadores pidieron realizar otras correlaciones, como por ejemplo los tipos de cultura organizacional de donde tienden a tener más éxito las innovaciones o iniciativas en el trabajo. Sería interesante analizar algunos de estos resultados. Por ejemplo, si se comparan dos organizaciones, una con alta calidad de servicio al cliente y otra con baja calidad, ¿cuál sería la diferencia de su perfil de comportamiento? Veamos la gráfica en su manual de participante. Tenemos ahí varias organizaciones que han sido calificadas por los clientes por tener un servicio de alta calidad, comparadas con otras cuyo servicio se ha calificado como muy pobre. Nótese que el inventario indica que el perfil cultural en las empresas con alta calidad tienden a la satisfacción del trabajador por sobre las empresas de baja calidad. Para poder entender mejor el significado de esto, los círculos concéntricos en la gráfica representan el porcentaje de las veces que cierto tipo de empresa indicó tener o preferir cierto perfil cultural, desde un 10% hasta un 100%. La diferencia en el número de empresas de cada tipo que indicaron tener estilos predominantemente de satisfacción personal fue aproximadamente de 26 puntos porcentuales a favor de la del tipo de alta calidad.
Veamos la siguiente gráfica en su manual. En este reloj se comparan las organizaciones cuyo personal experimenta alta satisfacción en su trabajo versus aquellas en que se da baja satisfacción, elemento que afecta la productividad. Una vez más, las organizaciones donde el personal lograba mayor satisfacción en su trabajo se ubicaron en los estilos culturales de tipo satisfacción, con una frecuencia mayor que variaba del 30 al 34%. Las culturas organizacionales en donde el personal sufre de baja satisfacción en su trabajo indicaron tener estilos pasivo-defensivos y agresivo-defensivos un 40% mayor de las veces. Si regresamos al tipo de organización que los encuestados indicaron como ideal, utilizando este diagrama de reloj, ¿cuál es el tipo de organización que usted considera debe maximar el aprendizaje organizacional? Bueno, la siguiente gráfica compara aquellas organizaciones que enfatizan la recompensa por el desempeño contra aquellas cuyo personal tiene que aguantar comportamiento de tipo punitivo. La misma tendencia ocurre aquí. Aquellas empresas que recompensan tienen una estadística que favorece los estilos de satisfacción con una mayor frecuencia que varía entre el 24 y 45%. Las organizaciones que enfatizan el castigo por incumplimiento se ubican en los estilos pasivo-defensivo y agresivo-defensivo con una mayor frecuencia de entre 15 y 20%. Otro resultado que se obtuvo me pareció sorprendente. Como ustedes saben, durante muchos años he contribuido al tema de la calidad. Tuve la responsabilidad de implementar la calidad total en la empresa AT&T. Batallamos en su implementación por muchos años y nunca logramos los resultados deseados. El análisis que sigue me ayudó a entender el por qué sucedió eso en AT&T. La siguiente gráfica de su manual compara las empresas que indicaron tener un fuerte compromiso con la implantación de la calidad total contra aquellas otras con poca motivación y compromiso. Note la diferencia de los resultados. Las empresas con un verdadero compromiso por la calidad se ubicaron en estilos culturales de satisfacción con una mayor frecuencia que variaba entre 60 y 74%. Las empresas con cultura organizacional no favorable a la calidad fomentaron estilos pasivo-defensivo y agresivo-defensivo con mayor frecuencia también, variando esta entre el 28 y 74%. Pensemos en los millones de dólares que muchísimas empresas han gastado en esto de la calidad. Piensen en los esfuerzos de este tipo que han realizado. ¿No cree usted que la efectividad global de sus programas hubiera podido ser mayor si desde el inicio se le hubiera ocurrido analizar la cultura de su organización? En el caso mío, me pregunto si hubiera sido posible que el programa de calidad funcionara en AT&T si hubiéramos tomado en cuenta la calidad de su cultura organizacional y las necesidades de esta. Los datos de ahora nos indican enfáticamente que sí hubiera sido posible. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Podemos crear una organización de aprendizaje sin entender nuestra actual cultura organizacional? Yo sospecho que no. ¿Por qué digo esto? Analicemos un poco el asunto. En primer lugar, las culturas organizacionales son en cierto sentido como los sistemas humanos. Como en el caso del cuerpo humano, si ocurre la intrusión de un virus o sustancia extraña, nuestro sistema inmunológico reacciona a la invasión y actúa para repeler o matar al intruso. Las organizaciones tienden a hacer lo mismo, tanto las que están sanas como las que no lo están tanto. Toda organización tiene su propio tipo de sistema inmunológico. Cualquier idea o programa que va en contra de las actitudes y comportamientos que la organización valoriza y fomenta actualmente es automáticamente rechazado. Si el balance de cómo se recompensan y se fomentan esos comportamientos es amenazado, la organización encuentra la manera de eliminar esa iniciativa. ¿Les parece esto conocido? Nuestras organizaciones perciben y reaccionan para fortalecer su forma subjetiva y preferencial de hacer las cosas. Con base en cierta información ya preseleccionada, se da la toma de ciertas decisiones. En segundo lugar, quiero hacer referencia a algunos estudios realizados por el Centro de Desempeño en el Trabajo, que dirige el Dr. Scott Sink,
en el Tecnológico de Virginia. Su trabajo analizó la forma en que se producen resultados dentro de una organización. Él propuso la siguiente fórmula: resultados equivale a mecanismos multiplicados por intención. Su premisa fue que uno puede cambiar los resultados modificando los mecanismos o medios que hacemos disponibles en el trabajo o modificando la intención de logro. Veamos algunos ejemplos. Primero, recordemos el entusiasta movimiento que proliferó en años recientes por aplicar el concepto de reingeniería. La estrategia de este enfoque era olvidar todo lo que se había hecho anteriormente y más bien comenzar desde cero a rediseñar la empresa. Si analizamos qué era lo que buscaban los grupos de reingeniería en este tipo de programa, descubrimos que casi siempre se dedicaban a proponer nuevos mecanismos de trabajo, los cuales llamaban procesos básicos. Si podemos inventar nuevos e innovadores mecanismos para nuestra empresa, esta producirá de inmediato mejores resultados. Regresemos al movimiento de calidad total. Aunque en teoría la implementación de calidad total incluía la visión de mecanismos de trabajo y las intenciones para la mayoría de la gente, este tipo de programa casi siempre significaba solo refinamiento de ciertos procesos de trabajo para hacerlos más eficientes y más amigables, tanto para el cliente como usuario. En la mayoría de los casos se tenía la creencia que si corregíamos nuestros procesos o mecanismos de trabajo, la organización sería más exitosa y el personal tendría mayor satisfacción. Yo sospecho que si ustedes se ponen a repasar muchos de los proyectos o programas de desarrollo que han vivido sus organizaciones, encontrarán que la mayoría se orientaron a modificar, mejorar o agregar algún nuevo mecanismo. Y en todos los casos, el propósito era supuestamente mejorar resultados. Pero la gran pregunta surge en relación con el otro elemento de la ecuación del Dr. Singh, la intención o deseo. ¿Cuál era realmente la intención detrás de la reingeniería, detrás de la calidad total y detrás de los muchos otros programas de mejoramiento que han aparecido durante la última década? Fue su intención mejorar las finanzas de nuestras empresas, lo cual se reflejó en la eliminación de puestos de trabajo, en la reducción de beneficios al trabajador y demás. Fue la intención de crear un mejor ambiente de trabajo donde la gente pudiera realmente crecer. Pero aún más importante, la pregunta pudiera ser si la intención de esos esfuerzos realmente se conocía y si el comportamiento de los líderes y directivos era realmente congruente con esa intención o contrario a lo que decía que querían. En otras palabras, ¿qué era lo que su cultura organizacional en el fondo percibía como de mayor valor estratégico? Thomas Watson Jr., expresidente de IBM, escribió en el año 1963 en un folleto interno de su empresa un ensayo intitulado La empresa y sus creencias. Lo siguiente: yo considero que la diferencia real entre el éxito y el fracaso en una corporación puede ser medida por el esfuerzo que esa organización realiza para promover las energías y talentos de su gente. Las cosas que hace para ayudar a su gente, para encontrar causas comunes, para compartir, para sostener esas causas comunes y sentido de dirección en el trabajo, no obstante los muchos cambios que se dan durante el transcurso de los años. Yo pienso que la respuesta está en el poder de lo que llamamos creencias organizacionales y la atracción que éstas tienen para su gente. Yo creo firmemente que cualquier organización competitiva globalmente debe contar con un conjunto sólido de creencias de las cuales emanan todas sus políticas y acciones en el trabajo. También considero que el elemento más importante de una organización es su fiel apego a esas creencias, de las cuales emanan metas y objetivos específicos. Estos últimos deberán modificarse si no son congruentes con las creencias básicas. Todos los mecanismos de trabajo deben estar alineados con las intenciones si se quieren realmente cambiar los resultados. James Collins y Jerry Porras, autores de la obra Construida para Durar, hablan del concepto de empresas visionarias. Generalmente estas son organizaciones que han existido por más de 50 años y que se han convertido en modelos en su ramo a nivel mundial en razón de su éxito gerencial.
Los autores propusieron que una empresa altamente visionaria no tiene simplemente un conjunto de intenciones vagamente definidas o un interés apasionado hacia alguna meta, ideología de trabajo o impulso de progreso. De seguro, cualquier empresa altamente visionaria sí tiene todo esto, pero también tiene mecanismos concretos y tangibles para preservar su ideología de trabajo y para estimular el progreso. Un poco después, los autores dicen: la transformación de esas intenciones en elementos concretos y mecanismos productivos es lo que diferencia a una empresa que se convierte en visionaria de otra que quedará rezagada. También los autores advierten: si ustedes se involucran en la creación y manejo de cualquier organización, el punto más importante que tienen que cuidar es el valor estratégico de crear mecanismos tangibles alineados para preservar las creencias básicas y para estimular el progreso. Recientemente, el Dr. Singh y su equipo concluyeron, después de haber trabajado por más de 15 años con diversas empresas, aplicando la fórmula de resultados igual a mecanismos multiplicados por intención, que solo se puede lograr resultados superiores cuando la intención es adecuada. Inclusive, concluyeron que el elemento de intención en realidad tiene una influencia más significativa que la que previamente habían contemplado. Tan significativa que sugirieron que sin una verdadera comprensión de las intenciones expresadas por la cultura organizacional anterior a la modificación de cualquier mecanismo de trabajo, nunca se podrá lograr un resultado favorable para la organización. Las investigaciones sobre el conocimiento social nos indican que, según Collins y Porras, que todo individuo toma los sucesos que perciben alrededor de su ambiente de trabajo, ya sean grandes o pequeños, como guía de cómo debe comportarse. Los humanos somos muy sensibles a los detalles. Recordamos eventos pasados, no por sus grandes consecuencias, sino por los pequeños detalles que nos impresionaron de alguna manera. Si bien un trabajador puede creer en la visión de su empresa, pero aún así siempre estará inconscientemente atento a las pequeñas inconsistencias que le permitan decir: ya ven, ya sabían que ustedes no me estaban diciendo la verdad, ni siquiera creen en lo que hacen. Pero ahora nos hacemos la pregunta nuevamente. Recordando el tipo de organización ideal que la mayoría de los encuestados sugirieron a Lafferty y Cook, el de una cultura de trabajo con aprendizaje continuo, y recordando nuestras muchas experiencias en muchos programas de mejoramiento organizacional, orientados principalmente a procesos o mecanismos y no a intenciones alineadas con nuestros valores, ¿nos sorprende ahora que esos esfuerzos no hayan sido del todo exitosos? Nos debe de sorprender que nuestra organización actual rechace nuevas iniciativas cuando que no tenemos una comprensión clara de las creencias básicas y la forma en que éstas deben reflejarse en nuestro trabajo. ¿Son sus procesos de trabajo como dientes filosos que agreden? Como en el cuento de los sufí, es fácil buscar bajo la luz de un farol, pero el éxito de toda organización competitiva exitosa está en su habilidad para ampliar la búsqueda. El poder de su cultura organizacional es formidable. Esta puede impulsar o derrotar sus esfuerzos de transición hacia nuevos niveles de desempeño. Una parte integral de alcanzar esos nuevos niveles es la habilidad de la organización para lograr una verdadera pasión por el aprendizaje, una pasión que es esencial para que cualquier organización tenga éxito en nuestra nueva economía global. Gracias, señor Hoffman. Continuamos ahora con la segunda sesión demostrativa de preguntas y respuestas. La primera de ellas nos viene desde Argentina, la formulan de la Municipalidad de Huincarrenancó. Escuchamos. Sí, buenos días, San Diego. Buenos días. Aquí, Municipalidad de Huincarrenancó. La pregunta está hecha sobre el primer módulo. Señor Hoffman, ¿cómo trabajar en una gran organización cuando los líderes se encuentran en una zona de confort y el resto de la organización
se encuentra en zona de más alto desempeño y ve el poco interés de cambio? Gracias. Esta es una pregunta sumamente interesante y, por supuesto, un reto responder a ella. Sin los líderes, cuando los líderes no tienen una visión clara de hacia dónde se dirigen, tarde o temprano el resto de la organización se verá zozobrando. Así que podrán, por supuesto, haber una serie de momentos de desempeño bastante alto, porque gracias a sus gerentes, que son gerentes de mucha capacidad de liderazgo. Desafortunadamente, en el tiempo, a través del tiempo, cuando esto no puede dar lugar a fracasos, ya sea porque el mercado o el grupo del mercado al que la organización sirve no pueden estar fallando si